Dios me lo bendiga grandemente. Yo le invito a que escuche esta predicación. Si el Señor le habla a usted, es tiempo de hacer nuevos votos, es tiempo de venir a Cristo. Alegre, estoy gozosa, tengo emociones encontradas. Déjenme, no sé qué está pasando en mí hoy. Pero el Señor me ha hablado y yo tenía tantos temas, pero el Señor es el que le pone a uno en su corazón, porque primero le habla a uno. Así es. La palabra del Señor es para uno, para mí, yo la leo es para mí. Aleluya. Y la semana pasada estábamos hablando de que los abrazos quiebran cadenas, rompen maldiciones. También, yo no sé si usted sabe, pero el amor cura. Amén. El amor transforma. Aleluya. El amor nos levanta. Amén. Y también las lágrimas las conoce el Señor. Amén. Y hoy vamos a hablar de lágrimas. Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar de esas lágrimas que el Señor guarda. Porque todos oramos de diferente manera. A veces nuestras lágrimas es una manera de oración y el Señor las entiende. Aunque el vecino, aunque el hermano, aunque el amigo no nos entienda, ¿por qué estamos llorando? El Señor sabe, porque Él nos conoce en nuestro corazón. Nuestra identidad está en Jesucristo. Amén. El hombre que vive y que vino y que va a venir. Amén. Amén. Por reverencia a la palabra vamos a abrir el Salmo 56:8. Y dice la palabra del Señor para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, que estás en ese trono, papá. Gracias, Padre, por la palabra que has traído hoy. Amén. Señor, rogamos y suplicamos que seas tú perdonándonos, Señor, porque consciente e inconscientemente nosotros ofendemos, fallamos al hermano, Señor, al amigo, Señor. Pero sabemos que tú eres el único que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Así que, Señor, venimos hoy delante de ti poniendo en tus manos este tiempo. Amén. Señor, úsame Amén. Como instrumento tuyo, Señor. Sé tú, Señor, poniendo un carbón encendido en mi boca, que sea palabra de edificación, Señor. Por favor, Señor, sé tú hablándonos hoy. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Glorifícate, papá. Aleluya. Glorifícate tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito eres, Señor. Pon mis lágrimas en tu redoma, dice. Redoma, si alguien no sabe. Redoma en los antiguos tiempos era un frasco, un recipiente donde se ponían las cosas de mayor valor. Perfumes, aceites, joyas. Imagínese cómo Dios ve nuestras lágrimas para que las ponga en un redoma. Wow, dice uno, ¿verdad? Dios toma toda lágrima de tristeza, de felicidad, de lo que sea, de cada uno de nosotros y las guarda en ese recuerdo, las pone en ese redoma. Aleluya. Así que cuando usted no tenga nada que decirle al Señor o no le alcanzan las palabras, no sabe cómo pedirle a Él, desparrámese. Lloren, que el Señor es el único que le va a entender esas lágrimas. Amén. Así que ese recipiente, ese objeto que está ahí, el Señor lo tiene, es para guardar nuestras lágrimas. Por lo tanto, Dios no nos da aquello que hay lágrimas cuando alguien muere, ¿verdad? Nos portamos mal o qué sé yo. En mi pueblo, allá en mi país, le dicen lágrimas de cocodrilos. Son lágrimas de conciencia, ¿verdad? Que uno no estuvo bien, no perdonó, hizo algo, pero hay lágrimas. Pero igual que nuestro corazón,
las conoce solamente el Señor. Amén, aleluya. Vamos a hablar, nuestra temática hoy va a estar basada en la vida de José, el soñador. Leyendo yo la historia de José venía a mi mente y me hizo recordar lo de hace 8 días, lo que vivimos acá. Que los abrazos, que las confesiones, igual como va a pasar aquí con José, rompen cadenas. Los abrazos nos hacen libres. Entonces las lágrimas también traen compasión, dominio, nos hace dominar nuestras emociones, porque por estar llorando ya no expresamos tal vez aquello que queremos que hay en nuestro corazón. Nuestras lágrimas también traen revelación, traen reconciliación, traen reencuentros, también duelo, y por qué no lo más importante, el perdón. Dice en Génesis 42, 23 y 24. No lo busque, pero tome nota. Es muy interesante que usted venga, tome nota, vaya a su casa y repase esas lecturas. Dice Génesis 42, 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había un intérprete entre ellos. El 24 dice, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Todos los versículos que vamos a ver, subrayelos, lloró. Esa palabra, lloró. Para hacerlo corto, mis hermanos, los hermanos de José, ellos vinieron a comprar comida a Egipto. Vean lo lindo. José reconoció a su familia. Amén. Es como hoy que entró hermana Claudia, mi corazón se gozó porque uno reconoce a su familia. Aleluya. Amén. Entonces dice que él reconoció a su familia, pero ellos no lo reconocieron. Vemos acá un pasado muy atropellado para José. Él no creció con su verdadero hermano, él tenía más hermanos, pero su verdadero hermano, el más pequeño, Benjamín, el hermano de papá y de mamá, él no creció con él. Entonces dice que vino, tampoco él vio morir a su madre, porque él ya estaba donde él estaba, ¿verdad? ¿Y por culpa de quién? De sus hermanos. Y eso también va para nosotros, hermanos en Cristo, no solo para los hermanos de sangre. Si vemos acá el contexto de este pasaje, dice que José se retiró a llorar. Él se retiró y se fue. Como cuando alguien, un familiar, está en cama, usted se aguanta, usted ya no quiere hacerlo sufrir más. Y usted se retira y va a llorar a otro lado para que él no lo vea, para que él no sienta. Y eso, imagínense, él dice que se retiró a llorar por tristeza. Por eso esas lágrimas le trajeron liberación a él. Esas lágrimas lo liberaron a él de ese pasado. Y es lo que nosotros también tenemos que hacer. A veces por orgullo no lloramos. Me muerdo la lengua. No, ¿qué van a decir? Que yo, ay, no. No. Esas lágrimas a José le liberaron ese pasado. Porque él tuvo compasión con sus hermanos. Imagínense, mis amados hermanos, esto nos enseña que nosotros, yo aprendí bastante con José, porque él lloró y se liberó de ese pasado. Esto me enseña a mí de que también yo puedo liberarme de ese pasado. Amén. Y no por lo que me hicieron, sino porque también yo pude haber hecho. Y eso nos ata a veces, no solo lo que nos hacen. A veces decimos, ay, pobrecito, es que saber qué le hizo, que es que me hizo. Nosotros contamos lo que nos hacen, pero ¿qué hicimos nosotros? Así es. Eso no lo decimos.
para dar un veredicto justo, nosotros tenemos que oír a las dos personas juntas. No por separado, porque venimos, prejuzgamos, juzgamos y condenamos a aquel que no nos está diciendo todo, sino usó la palabra para beneficiarse. Estábamos en que entonces José vino y se liberó de ese pasado. Tal vez, la palabra no dice que él odiaba, porque él amaba a sus hermanos. Así es. Pero en un momento, como seres humanos en la carne, tal vez sentimos rencor por algo que nos hacen. Yo pienso que tal vez sí. Y claro, se molestó en el momento, se enojó, sintió odio, mis propios hermanos, ¿verdad? Pero él se liberó. Él se libró a base de esas lágrimas. Él fue bendecido después de todo ese proceso. Porque uno no entiende los procesos a veces y dice, ay, pero ¿por qué todo proceso nos sirve a nosotros para llegar a recibir una victoria que el Señor tiene? Aleluya. Aleluya. Todo proceso. Y cuando el Señor viene y nos trae un proceso, nosotros estamos bien, tenemos todo, no nos pasa nada, pero cuando el Señor permite esos procesos es porque el Señor nos quiere usar a nosotros. Aleluya. Y ese proceso en el cual usted va a pasar o pasó es para que usted ayude a otras personas. Aleluya. Por eso es que Él permite los procesos. Mis hermanos, esto nos enseña de que nosotros tenemos que aprender de estos personajes. Amén. Que fueron personas comunes y corrientes como usted y como yo. Amén. Así es. Ellos no fueron otras personas. Que yo ya le diga Jesús, ¿verdad? Que estuvo aquí en la... Ese es otro tema. Pero los personajes que Él usó, pero Él los usó también por diferentes situaciones. Eran personas que servían con amor. Eran personas que se dedicaban también al Señor. Así es. Amén. Entonces nosotros tenemos que poner un poquito también de nuestra parte para que el Señor nos use. Amén. Amén. Dice que en Eclesiastés 4:4 dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra. Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción al espíritu. Así es. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, o sea que sí puede haber una envidia. Por eso tenemos que cuidarnos. Amén. Cuidar nuestro corazón. Las lágrimas de José vinieron y lo liberaron. Ahí terminamos este aspecto de José. Él liberó su pasado con esas lágrimas. Ahora vamos a ver en el 30, Génesis 43:30, ahí vamos a ver el dominio de las emociones que José tuvo. Él se contuvo, él hubiera querido abrazar a sus hermanos y decirle, yo soy José, tu hermano. ¿Y él qué hizo? Él trabajó bien esas emociones. Dice Génesis 43:30, entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas, y era su corazón y todo, ¿verdad? Se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar y entró en su recámara y lloró ahí. Porque antes no había llegado su hermano y él pidió que llevaran a su hermanito, ¿verdad? Que uno anda cuidando al hermanito chiquito, ¿verdad? Sí, pasa. Pero a veces pasa de que el chiquito cuida al grande. Entonces, él se emocionó cuando vio a su hermano Benjamín. Pero fue y se fue y lloró. Y todos esos versículos siempre terminan o en medio dice, y lloró. La importancia. O sea, si las lágrimas en sí no fueran tan importantes, el Señor no nos las hubiera dado. Así es. Pero Él dijo, por medio de algo, cualquier emoción, ellos me van a hablar a mí y yo les voy a entender.
Y por eso Aleluya. nos dio esas lágrimas. Aleluya. José lloró en privado. Cuando vio a su hermanito Benjamín, él no pudo controlar esas lágrimas al verlo, ¿verdad? Y fue ahí donde derramó su alma. Yo me pongo a pensar el día que yo vea a alguien especial, que tal vez tenga tiempo de no verlo, y esas lágrimas que no se puedan contener. Pero yo sé que el Señor tiene preparado ese tiempo para Amén. todos y a cada uno de nosotros. Aleluya. Así Él es. los tiene preparado. Aleluya. Así que si usted cree, déle un fuerte amén al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al ver a su hermano, dice que él lloró. Mis amados, hay situaciones que no son. Ahí sí que toda emoción trae provocaciones, ¿verdad? Nos provocan a algo, internas o ya sean externas. José fue un soñador, pero aún así él tenía conmovidas sus emociones internas con respecto a su hermano y se fue en privado. Y ahí fue donde fue a derramar su alma, dice. Vemos acá que él al hacerlo vino y fue a construir ese sentimiento, porque él ya había dejado de lado todo eso, tantos años, 17 años fue que él vivió con sus padres. Después de esos 17 años pasaron 20 años fuera de su casa. Yo pienso que sí los pensaba, pero ya no había 20 años. O sea que los que vamos 19 falta uno, los que vamos 18 faltan 2. El Señor cumple su palabra. Aleluya. Entonces vino y dice que él se fue a llorar en la presencia del Señor. Cuando uno sienta eso, lo primero que uno tiene que ir a hacer es aislarse, irse a la presencia del Señor y derramar su alma Amén. frente a Él. Aleluya. ¿Para qué? Para que esos sentimientos que se construyeron en mucho tiempo, porque no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Que uno viene construyendo esas emociones en su interior, sino es por tiempo. Cuando nosotros oramos y lloramos delante de la presencia del Señor, llegamos a un momento donde uno siente esa liberación, algo rico, algo que uno dice, ¿qué está pasando? Entonces, y dejamos ahí las cargas en las manos del Señor. Aleluya. Dejamos ahí todo. Ya nuestra carga es pesada, se vuelve liviana. Y la palabra lo dice, que el yugo del Señor es ligero, su carga no es liviana. Mientras la nuestra, a veces terminamos y vamos así, como la señora esta que terminó jorobada. Era un espíritu de enfermedad, porque ella tenía que saber qué cosas en su corazón y no había soltado. Entonces nosotros no esperemos a llegar así, ¿verdad? Andar así. Yo no sé si ustedes en la calle han visto, pero los jovencitos andan hoy en día así. Andan con la cara agachada, porque el enemigo los tiene oprimidos. Amén. No levantan la cara. Dice uno, ¿qué está pasando en el mundo? Pero Dios sabe lo que está pasando. Así es. Amén. Amén. Mateo 11:30 nos dice que su carga es ligera. Así que descarguemos todo. Aleluya. Debemos aprender a controlar nuestras emociones en ese momento. Amén. Porque a veces si no las controlamos, ofendemos, pecamos. Así es. Entonces en vez de liberarnos, nos encarcelamos más. Y dirá usted, encarcelado, pero si yo tengo libertad, yo voy a la tienda. Encarcelado espiritualmente. Así es. Amén. A veces son más libres aquellos que están tras una reja físicamente, en una cárcel, que nosotros que estamos en el mundo. Amén. Amén. Entonces vemos cómo ahí José dominó solo en ese versículo, en ese versículo 30 de Génesis 43, cómo él vino a dominar esa emoción que tenía de su hermano. Génesis 45:2.
Dice, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyeron también en la casa de Faraón. Él ahí descubrió su identidad con las demás personas. A veces nosotros no nos conocemos, ni aún en la casa llevando unos 30, 40, 50 años casados, no nos conocemos, porque nunca revelamos nuestra identidad, siempre la tenemos tapadita. Pero él vino y ese lloro, esos gritos que vinieron a oírse hasta la casa, dice, imagínense, hasta la casa del faraón. Ahí él se identificó quién era. Él reveló la identidad que él era. José lloró tan fuerte. Si lloró, si lo escucharon, es porque él lloró, él gritó, me imagino, ¿verdad? Él gritó. ¿Y sabe por qué él sintió todo eso? Porque él vino y tal vez sus hermanos estaban en las... Yo cuando leo la palabra, yo me maquino, yo me pongo a pensar, yo me transporto al tiempo, al lugar. Y yo pienso que sus hermanos estaban en la sala y todo, y cuando José iba a salir de no sé qué, se quedó porque escuchó que estaban hablando. Nos pasa a nosotros en casa, con las amistades, con los vecinos. Dios escucha conversaciones de personas que uno no oye, pero él vino y escuchó a sus hermanos que estaban hablando de él. Por eso lloró tan fuerte. Yo me imagino que ya ni terminó de salir donde escuchó que ellos estaban hablando del plan maquiavélico que habían hecho contra él, y se regresó porque él escuchó que estaban revelando algo familiar. Y eso nos pasa hoy en día igual. Pero que esa revelación que salga, nos ayuda a nosotros a liberarnos también. José lloró tan fuerte. Lloró porque escuchó hablar a sus hermanos de lo mal que se habían portado con él, de lo mal que le habían hecho. No por otra cosa, sino por eso, porque él escuchó ese secreto que había guardado durante muchos años. Entonces, en nosotros, mis hermanos, hay secretos guardados que por error de la juventud, por error de, no podemos decir, yo no sabía, es que no, hay errores que cometemos a veces inconscientes. Así es. Entonces ese secreto le hizo a él, esa revelación que hicieron de la familia le hizo a él recordar ese tiempo, tal vez hasta cuando estaba en el pozo, cuando pasó hambre, cuando tenía frío. Y aún todo eso nos enseña a nosotros que no tenemos por qué odiar al hermano, ni hablar del hermano. Miren lo que le pasó a Aarón y a Miriam cuando hablaron de su hermano. Dura cosa trae el Señor para nosotros. La palabra del Señor es bien dura. A veces nos molestamos por lo que nos dicen aquí para allá. Pero el mismo Jesús le dijo a Pedro, porque sus discípulos le dijeron, ay Señor, dura cosa. Si quieren así, bueno, y si no se van. Pero era Jesús, yo entiendo, era Dios hablándoles a ellos. Igual hoy Dios nos está hablando. Aleluya. Igual es Él el que nos está hablando. Nosotros tenemos que tener ese amor, esa compasión, para que nada venga a tenernos encarcelados. Aleluya. Amén. Llorar revela secretos
familiares y nos trae nuestra verdadera identidad de Dios. Así es. Pero cuando sabemos secretos duros, difíciles de la familia y nos alegramos o decimos, bueno, estuvo aquí, eso no trae identidad en nosotros. José vino a vencer ese mal que habían hecho sus hermanos con el bien, mis amados. Así es. Pero nosotros decimos a veces, al que me la hizo me la paga y me la va a pagar el doble. Así decimos. No, mis amados. Dice Génesis 45, 14, 15. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. El 15 dice, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. A veces el orgullo no nos deja a nosotros hablar. Tenemos tan enraizado el orgullo que no nos deja hablar. Cierto. Los hermanos hablaron con él. Yo me imagino que le dijeron, perdónanos, nosotros te hicimos mal y tú nos haces bien. Pero a veces el orgullo, somos necesitados, todos somos menesterosos. Yo soy necesitada del Señor. Yo lo necesito. Pero a veces el orgullo no nos deja ver esa necesidad. Cierto. ¿José pudo vengarse de su familia? ¿Sí o no? Ya. El poder que él tenía, él era el segundo de Faraón. A veces nosotros tenemos las armas de cómo vengarnos con alguien. Pero no hay que hacerlo. Dice el Señor en su palabra, mía es la venganza. Aleluya. Yo pagaré. Así es. ¿Y cómo cuesta? A mí me costó entender eso. Ya. Pero Señor, no hay necesidad que yo doble rodilla. Tú lo vas a hacer. Porque yo soy tu hija. Porque tú me escogiste y porque tú me pusiste nombre. Aleluya. Eso hizo el Señor con José. Gloria a Dios. Él lo escogió. Él le puso nombre. Entonces, el enemigo huye sin que nadie lo persiga. Amén. 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 El enemigo huye sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque cuando estamos respaldados por el Señor, no hay poder en él con sus hijos. Entonces él vino y él venció ese mal. José les hizo el bien, les dio, me imagino yo que les dijo, báñense, quítense esa ropa, vengan a... No imagino, pero que sí, ahí la palabra dice que les dieran de comer. Los abrazó a todos, los besó. Usted besa a un ser querido que no ve después de 8 días. Nos da vergüenza. Es que yo no nací así. Mi mamá y mi papá nunca me besaron, nunca me abrazaron. Yo nunca le dije, mi mamá nunca me dijo, mija, Dios te bendiga. Y yo no lo puedo decir. Esas son ataduras. Se levante, diga, buenos días, mi amor, ¿cómo amaneció? Dios le bendiga hoy. Automáticamente nosotras de mujeres, cuando hacemos eso, nos bendecimos nosotras mismas. Aleluya. Porque somos una sola carne. Aleluya. Esposo, ya le dijo hoy a su esposa, te amo, qué bonita te ves hoy. Cuando no hacemos esas, son ataduras en nuestra alma. No nos hemos liberado de algo que hicimos o nos hicieron. Cuando todo nos da pena, todo nos da vergüenza. Ya le dijo a su hijo, te amo, ¿por qué no viniste? Hijo, ya llamó a su mamá. Es que no tengo tiempo. Liberémonos de todas esas ataduras. Aleluya. ¿Y cómo vamos a liberarnos? Desparramando nuestra alma ante el Señor. Amén. 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 Aleluya. El Señor es bueno. Todo el tiempo. Amén. Venzamos el mal con el bien. Como lo hizo José.
Él les dio a sus hermanos, a pesar que lo vendieron, lo metieron en un pozo, mintieron, lo separaron de sus padres, de su hermano a quien él amaba. Él lo venció, haciéndoles el bien. José no pudo vengarse, pudiéndolo haber hecho. El uso del poder de la venganza, mis hermanos, solo nos trae amargura. Dios nos da la oportunidad de tener enfrente a nuestros enemigos. Pero no, yo pagaré. Proverbios 28:1 dice que su palabra, que el enemigo huye sin que nadie lo persiga. Amén. Sin que nadie, no tenemos que hacer nada. Déjelos que digan, que hagan, que hablen. Que mi identidad está en Jesucristo. Aleluya. Y yo ya le dije al Señor, perdóname. Y si Él ya me perdonó, que el mundo me juzgue. Que el mundo nos juzgue, menos Él. Aleluya. Llorar nos libera hasta de la venganza. Aleluya. Si el llorar, mis hermanos, viene y nos viene a liberar del pasado, nos viene a liberar de esas emociones incontrolables, nos viene a liberar, a revelar identidad en nosotros, y viene y el llorar hacemos el bien en vez de hacer el mal. No olvide que nuestras lágrimas las guarda el Señor. ¿En dónde? En un redoma. Desparrámese. Si no tiene que decirle, si no tiene cómo hablarle, desparrámese ante Él, que Él va a entender. Amén. En Génesis 46:29 nos habla del reencuentro que tuvo José con su padre. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa palabra yo la tomé para mí. Aleluya. ¿Cuántos años fueron? Muchos años sin ver a su mamá. Génesis 46:29. Y José unció su carro, o sea, preparó. Eso quiere decir la palabra unción. Y José preparó su carro y vino a recibir a Israel, padre en José, y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró. Imagínense, José quería ver a su padre. Eso él lo deseaba desde que él vio por primera vez a sus hermanos. José pasó 22 años sin ver a su papá. Y vivió 17 años con él. José lloró de emoción. Romanos 8:35 y 39 hay un pasaje que nos habla de que ¿quién nos separará del amor de Dios? Gloria a Dios. Nadie. Cuando Él vino a hacer todo esto es porque el amor de Dios estaba en José. Así es. El amor que Él sentía no le permitía vengarse, no le permitía nada. Esto nos enseña que nosotros tenemos de reconciliarnos primero con el Padre Celestial. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego con los que tenemos padres, con nuestro Padre terrenal. Aleluya. José estuvo mucho tiempo sin ver a su padre. Esto nos enseña que debemos estar en comunión con ambos padres. Así es. Porque cuando ya no los llegamos a tener, dura cosas para nosotros. Así es. Esto nos enseña, mis amados hermanos, que toda tristeza, todo desierto, toda prueba trae momentos de felicidad. Aleluya. Trae victoria en Amén. nuestras vidas. Amén. Y se aplica para el Padre Celestial, porque Él es el que permite muchas cosas para darnos la victoria. Aleluya.
En Génesis 51 vamos a ver el duelo del proceso que llevó José. Todos llevamos en algún momento de nuestra vida, pero si a mí no se me ha muerto ningún padre, ningún hermano, ningún hijo. Los divorcios, las separaciones, las peleas con los hijos, esos son duelos. Así es. Esos son duelos. ¿Por qué? Nos duele en el corazón. Amén. La misma palabra dice que es un dolor. Es como una espada que traspasa y el corazón se hace chiquito. Esos duelos son difíciles. Así es. Aquí en este versículo, en el 57, vamos a ver en el 51, ese duelo que vino a traerle a José. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Ya estaba muerto. José lloraba por la pérdida familiar, ¿verdad? Cuando se va alguien, como les decía, ¿qué es lo que viene a nuestro corazón? Lágrimas, dolor. Hay una herida que cuesta, no sana, sí sana, va a sanar, pero solo va a quedar esa cicatriz. Esa siempre va a estar ahí, pero ya que nosotros lloremos, nos desahoguemos, ese duelo ya solo nos va a servir como un recuerdo. Así es. Dios nunca va a permitir algo en nuestras vidas que nosotros no podemos conllevar. Amén. Así es. Él siempre va a estar ahí para darnos fuerza, Aleluya. para fortalecernos, para levantarnos, Ya. como lo hizo aquí con José, que poco tiempo tal vez estuvo conviviendo con su padre y se lo lleva. Qué dolor es de ese hombre. Ya. Pero en el 17, en Génesis 50, 17, él habla de ese perdón que él tuvo. José fue feliz, fue prosperado, él tuvo todo en Egipto. Pero a veces el perdón que nosotros no hemos dado nos estanca en nuestras vidas. Cierto. Amén. Dice Génesis 50, 17, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Aleluya. José perdonó a sus hermanos. Aleluya. ¿Qué desató ahí José con el perdón de sus hermanos? Porque imagino que de una u otra manera él tenía amargura también en su corazón de vivir solo en una tierra desconocida donde no conocía a nadie. Con ese perdón él vino a desatar esa amargura que había en su corazón. Y se liberó. Exacto. Nuestras lágrimas, así se llama, lágrimas que liberan de tu Señor. Aleluya. Porque Gloria él a se Dios. liberó de todo eso. Amén. Aleluya. El perdón, mis amados, es algo que de verdad Dios nos libera de la amargura que nos trae al corazón, al alma, Así es. por algo que nosotros hicimos o por algo que nos hayan hecho. Amén. Así es. Si no perdonamos, a veces, ¿yo por qué le tengo que ir a pedir perdón si él que fue el que me ofendió a mí? ¿Yo por qué tengo que hacer si él fue el que hizo? ¿Y yo por qué si... No. A veces inconscientemente, eso que está ahí, le digo a mi esposo y al ratito le digo, perdóneme mi amor, porque yo a él no le estoy ofendiendo, no estoy gritando, es al Señor al que yo estoy ofendiendo. Yo les he dicho, yo llamo a mi mami toditos los días, y el día que yo no la llame, otro día dice, mi hija, le dice a mi hija, su mamá no me ha llamado, estará molesta conmigo, o estará bien, ya va a llamar, a estar ocupada. Pero le digo, mami, perdónenme, mi hija, todos fallamos. Y es una manera de liberarme. Le digo, perdónenme. Y lloramos. Y me dice, sí, mi hija, no hay pena. Yo pensé que estaba molesta. No, yo no tengo por qué enojarme con usted, ni molestarme con usted. ¿Quién soy yo como hija
como hijo para venir y juzgar las acciones de su padre o de su madre. No somos nadie. Nadie somos. Sean lo que sean nuestros padres, son nuestros padres y por ellos estamos aquí pisando tierra. Amén. Aleluya. Así que liberémonos. Amén. Perdón, esa palabra del perdón, déjenme decirle que años atrás me costaba, porque en nuestro vocabulario existe, pero como no la decimos seguido, nos cuesta. Nos cuesta. Y a mí, yo cuando hago algo, mi espíritu luego, yo digo, yo hice algo malo. Digo, perdóneme por esto y esto. Yo me porté mal, yo dije algo malo, yo actué mal. Tenemos que reconocer. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor ya viene. Aleluya. Todo lo que está pasando alrededor del mundo es porque el Señor ya viene. Ya el escenario está listo. Así es. Está listo. Póngase a cuentas con el Señor. Aleluya. Con su gente, póngase a cuentas. Aleluya. Llámeles. Y si ya murieron, vaya y métase al baño, al cuarto y dígale, Señor, te pido perdón por aquella persona que ya no está en esta tierra y que la ofendí o que me ofendió. Pídale perdón, libere su corazón, libere su alma. Aleluya. Eso es lo primero. La libertad que nosotros tenemos cuando nosotros decimos perdón nos hace sentir que caminamos, no en el aire, ¿verdad? Pero livianitas, nos hace, aunque estemos llenitas, nos hace sentir que no pesamos. Aleluya. Porque ese perdón que el Señor ya nos dio en la cruz, y si Él ya nos perdonó, ¿por qué yo no voy a perdonar? Así es. ¿Por qué? Ya para terminar, mis amados hermanos, cuando hay heridas en la carne, ¿qué se hace? ¿Qué hace una herida cuando se corta? Separa la carne, ¿verdad? Viene y la separa. Y así pasa con la familia en Cristo y con la familia de carne. Cuando nosotros herimos con una palabra o con algo, separamos a amigos, separamos a vecinos, separamos a hermanos de carne, separamos a hermanos de Cristo. Eso hace las heridas. Así es. Vienen a separarnos. ¿Pero qué hizo José? José, esas heridas que estaban abiertas a causa de que sus hermanos provocaron, las vino a juntar. Aleluya. Y ese es el trabajo de todo cristiano de nosotros. Aleluya. Juntar esa herida, coserla, va a quedar cicatriz. Claro que va a quedar cicatriz, pero esa cicatriz cada vez que la veamos nos va a hacer reflexionar de que el Señor vive. Aleluya. Y que Él nos ha dado ese perdón. Aleluya. Necesitamos resolver asuntos y unir partes que nosotros separamos. ¿Para qué? Para que no haya muerte espiritual entre nosotros. Porque eso es lo primero que viene. Cierto. Mis amados hermanos, el llanto nos viene a liberar de amarguras. Aleluya. El llanto es también una manera de orarle a Dios. Él entiende cada lágrima de nosotros. Yes. La falta del perdón es un veneno que tomamos gota a gota y que al final viene a terminar con nuestras vidas espirituales. El rencor puede ser tan pesado que impida ver la tranquilidad la que el Señor nos tiene vivir. Incluso podemos terminar enfermos espiritualmente. La gente que nos va a herir pensarán que nos van a herir a nosotros. Si nosotros herimos a alguien, no herimos a ese alguien, herimos al Señor. Cierto.
porque vamos separándolos. A veces, hermanos, esas cositas pequeñas, sin intención de provocar ofensas en alguien más, igual hace que nosotros le rompamos el corazón al hermano. Debemos de aprender a encarar nuestros sentimientos con la ayuda del Espíritu Santo. Aleluya. Que Él es el único que nos puede ayudar en la tierra. Amén. No esperemos a que nos sea quitado el Espíritu Santo, que a eso es lo próximo que viene. No esperemos. Si la herida es muy profunda, mis hermanos, aún es más difícil de perdonar, pero debemos de perdonar. Aleluya. Cuando nosotros venimos y oramos, o bien venimos a orar sinceramente, el Señor nos perdona. Sí, Señor. Amén. Dios tiene planeado para nosotros lo mejor de este mundo. ¿Y cuál es lo mejor? La venida. Es la venida que el Señor tiene. Aleluya. Esa gloria venidera que Él tiene preparado para nosotros. Así es. Usted aquí tiene casa, tiene carro, tiene ropa, tiene zapatos, tiene bolsas, tiene perfumes, tiene dinero, pero todo eso es prestado por el Señor, Él nos lo ha dado. Tenemos que saber administrar todo eso, porque todo eso se va a quedar. Aleluya. Entonces, aprendamos a administrarnos desde nuestro interior Así es. a lo exterior. Así es. Porque si en lo poco le hemos sido fieles al Señor, en lo mucho nos va a poner. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios ya perdonó a nuestros ofensores. Él ya perdonó las ofensas que nosotros hicimos. Entonces, no pasemos nosotros por alto el perdón del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Nuestro corazón debe estar libre de resentimientos. Amén. ¿Por qué? Para no crear Así es. raíces de amargura. Así es. Porque ya cuando vienen tenemos amargura y esa amargura está ahí sembrada y van siendo raíces más profundas Así y es. va a costar más salir. Así es. Así que todos los días nosotros tenemos que aprender a perdonar. Aleluya. Y si venir y nos cuesta llegar con alguien y pedirle perdón, llegue, abrácelo y llore con él, que es una manera que el Señor va a entender que usted está pidiendo perdón. Aleluya. Amén. Amén. Así que mis Gloria a hermanos, Dios. Aleluya. vamos a orar. Amén. Pero yo también quiero hacer algo, que si alguien que nos va a ver o nos está viendo y no ha recibido al Señor en su corazón, o alguien quiere reconciliarse con Él, es el momento. Aleluya. Es el momento de hacerlo. Yo no vengo, yo siempre le digo a mi gente, no tiene por qué dejar de hacer lo que está haciendo. El Señor va a trabajar en usted. Pero reciba al Señor en su corazón. Aleluya. Ábranle su corazón, porque son tiempos finales. Así es. Amén. Vamos a orar, póngase de pie. Gloria a Dios. Si alguien quiere reconciliarse con el Señor, puede pasar, o ahí donde está, levante su manita, cierren todos sus ojos, que el Señor es el que conoce nuestros corazones. Aleluya. Padre de gloria que estás en el cielo, Señor, yo vengo delante de ti reconociendo, Señor, que somos pecadores, que he pecado contra ti consciente o inconscientemente, papá. Sé tú, Señor, perdonándome. Te reconozco como mi único Salvador. Creo en ti. Sé que tú moriste, resucitaste al tercer día para darme vida eterna, papá. Yo te recibo, yo abro mi corazón, Padre del cielo, que tú entres, que tú vivas en mí y seas tú guiándome, Señor, a toda verdad, a toda luz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, créame que vamos, mire, el Señor es tan fiel que el Señor en lo mucho lo va a poner, el Señor le va a ayudar, el Señor le va a decir que él va a tener problemas porque más vienen a nuestras vidas, pero el Señor va a estar ahí con nosotros. Aleluya. Amén.